Saludos, bienvenidos a este curso de comprensión lingüística para jóvenes. En la clase del día de hoy vamos a hablar sobre el texto, pero antes que todo quisiera comentarles, o bueno, recomendarles este libro que se llama De la lectura al arte de escribir. Este libro explica de una manera sencilla de que la lectura y la escritura son procesos que van de la mano. ¿Qué quiere decir con esto? Que para poder escribir tenemos que entender qué quiere decir un texto. Tenemos que saber de lo que vamos a escribir, a quién se le va a escribir. Entonces, por eso recomiendo mucho este libro y cuando toca el tema de la lectura, habla de que debemos leer las veces que sean necesarias para poder entender un texto. Y cuando ya hemos comprendido el texto, es que ya sabemos leer. Entonces, sin más que acotar, vamos a iniciar la temática de hoy que habla sobre el texto. Bueno, en primer lugar, podemos decir que el texto se entiende por texto una composición ordenada de signos inscritos en un sistema de escritura cuya lectura permite recobrar un sentido específico referido por el emisor. La palabra texto proviene del latín textus, que significa tejido o entrelazado, de modo que en el origen mismo de la idea del texto se encuentra su capacidad para contener ideas en un hilo o una secuencia de caracteres. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando vamos a escribir, todo va entrelazado, o sea, todo va en una consecuencia, todo debe tener sentido. Y mientras más vamos escribiendo, hay mayor información. Entonces, es igual cuando vamos a leer. Mientras más leemos o mientras vamos leyendo el texto o el libro o una novela, vamos conociendo mayor información de lo que se quiere transmitir. Aquí es diferente. Aquí, mientras más vamos escribiendo, más información se le va añadiendo. Y bueno, algo que también tenemos que tener en cuenta son las propiedades del texto. Es la cohesión. Partes que se encuentran unidas lógicamente entre sí. ¿Qué quiere decir con esto? De que todas las partes del texto, las oraciones por las cuales están unidas deben tener relación. Si no hay relación, no hay coherencia, que significa que debe centrarse en un tema o tópico sobre el cual va a referirse. O sea, que si vamos a estar hablando sobre el arte de escribir, no nos vamos a salir de esa línea y vamos a hablar sobre los tipos de palabras. No, si estamos hablando sobre el arte de escribir, cómo tenemos que ir escribiendo, qué es lo que se debe hacer, ya los tipos de palabras ya es otro tema en específico. ¿Ok? Significado. La escritura nunca carece de significado. Cada palabra quiere decir algo. Cada palabra tiene una intencionalidad. Otra cosa que podemos comentar de las propiedades del texto es la progresividad. A medida que avanzamos en la lectura, vamos descifrando más y más contenido del mensaje. Es como el texto. Mientras más vamos escribiendo, más contenido hay. Y la intencionalidad, la lectura que leemos, ¿verdad? Cuando vamos a leer, tiene una intencionalidad. Cuando yo voy a escribir, también tengo una intencionalidad. Tenemos una intención de comunicar, de informar algo que queremos. Entonces, la lectura y la escritura son procesos que están casados entre sí, no van fuera de la mano. Por ejemplo, cuando vamos a escribir, siempre tenemos que pensar qué es lo que queremos escribir, qué es lo que vamos a hacer, a qué persona se le va a dirigir ese mensaje. Por ejemplo, si queremos hacer un texto expositivo, ¿verdad? Que es aquel que ofrece al lector una información explícita sobre un tema puntual y de manera objetiva.
Aquí la persona que va a escribir, el autor, no puede dar sus opiniones. Tiene que contar lo que realmente sucede o si quiere hablar sobre cómo ha evolucionado la educación durante los años. Puede contarlo, pero más no debe colocar su opinión. Por ejemplo, también tiene una estructura que es introducción, desarrollo y conclusión. Como vimos en los textos cuando vamos a leer, y lo estamos viendo de nuevo, porque cuando vamos a hacer un texto expositivo, la introducción es el contexto necesario para conocer el tema en cuestión, o sea, como un abreboca. El desarrollo viene siendo el cuerpo del texto, que es el grosor del contenido. Y culmina con la conclusión que pueden ser un resumen de los aspectos fundamentales de lo que se está tratando. Una breve síntesis, podemos también decir. Si queremos hacer un texto narrativo, ¿verdad? Esto viene siendo relato o narración que cuente una anécdota determinada, o sea, una sucesión de acciones en un periodo de tiempo limitado. Generalmente, los textos narrativos son literarios, si queremos contar un cuento o escribir una novela. Entonces, fíjense, cuando vamos a escribir un texto narrativo, también se estructura en tres partes, que sería planteamiento. Introduce al lector a la situación, habla de los personajes que va a tratar ese cuento o esa novela y cuál es el contexto que se lleva a eso. Luego que se realiza el planteamiento, viene la compilación o nudo. Aquí está el conflicto y es donde se desarrollan las acciones y comienzan a desarrollarse. Si no hay conflicto, no hay historia. Y el desenlace, que es el instante final en que las compilaciones se resuelven. O sea, todos los problemas que había se resuelven en el desenlace. Otro tipo de texto que podemos hablar es el argumentativo. Aquí el autor persigue la transmisión de una perspectiva en torno a un tema o una serie de temas específicos. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí el autor va a escribir con una intención. Aquí el autor va a mostrar una postura a un tema en específico como tal. Si él no está de acuerdo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, él lo va a colocar en su postura, porque aquí sí vale su opinión. ¿Y cómo se estructura el texto argumentativo? Bueno, tenemos la introducción o planteamiento, que es el punto de partida de la situación inicial. Puede también iniciar con un gancho, que es para atraer al lector. Después que él ya terminó su introducción o planteamiento, está la tesis o proposición, que es el conjunto de ideas a defender argumentalmente. Aquí está el grosor del contenido del texto. Aquí, cuando el autor va a escribir, lo tiene que hacer con base, ¿ok? Debe tener una postura, pero debe estar argumentada con teorías validadas. Y luego la conclusión o la síntesis que conduce al punto de vista del autor. Cuando él, todo lo que él colocó en su tesis o proposición, que viene siendo el desarrollo del tema, y lo argumentó con propiedad, lo conduce al final cuando él da y verifica y induce al lector de que su postura es la correcta, o sea, tiene como las pruebas. Entonces, ya sabemos que cuando vamos a hacer un texto argumentativo es porque el autor quiere conducir o quiere incidir en el pensamiento del lector. Prácticamente lo podemos relacionar con una propaganda porque quiere cambiar la manera de pensar del lector. Pero si el lector es una persona que lee y tiene una postura sobre ese tema, puede decir si está de acuerdo o no está de acuerdo sobre la información. Entonces, otra cosa que podemos comentar es que esta estructura no solamente se observa en los textos, pueden ver los audiovisuales, que también son tres estructuras que
También se conocen como los tres actos aristotélicos. De hecho, pueden buscar, les dejo esa tarea por allí, que busquen por Google los tres actos aristotélicos que tiene mucha relación cuando vamos a redactar un texto. Entonces, esto no viene de ahorita, sino que es algo milenario. Espero que les haya gustado la clase de hoy y estamos en contacto.